Hola, en esta ocasión veremos algo referente a la estructura de una visión interna del sistema operativo. Básicamente, las estructuras monolíticas son la estructura de los primeros sistemas operativos constituidos fundamentalmente por un solo programa, compuesto de un conjunto de rutinas enlazadas de tal forma que cada una pueda llamar a cualquier otro. ¿Pero en qué consiste la estructura? En los sistemas monolíticos la estructura consiste en que no existe estructura alguna, es decir, el sistema operativo se escribe como una colección de procedimientos, cada uno de los cuales puede llevar a los demás donde los requiera. Para construir el programa objeto real del sistema operativo, mediante este punto de vista, se compila en forma individual los procedimientos y después se envasan en un solo archivo objeto con el ligado. A pesar de no tener una estructura, se podría inducir que al menos algo parecido a esta última, los servicios llamados al sistema o que proporciona el sistema operativo. Se solicita colocando los parámetros en los lugares bien definidos, quizá en los registros, en la pila, después de ejecutar una instrucción especial de trampa, nombre llamada el núcleo o llamada supervisor. Esta llamada consta de los siguientes pasos. El programa de usuario es atraído hacia el núcleo, el sistema operativo determina el número del servicio solicitado, el sistema operativo localiza y llama el proceso correspondiente al servicio, además de que el control regresa al programa del usuario. ¿Cuáles son sus características fundamentales? Básicamente es la construcción del programa final a base del módulo compilados separadamente que se unen a través del ligador. Hay una buena definición de parámetros de enlace entre las distintas rutinas existentes que pueden provocar mucho acoplamiento. Carecen de protecciones y privilegios al entrar a rutinas que manejan diferentes aspectos de los recursos de la computadora, como memoria, disco, etc. Generalmente están hechos a medida, por lo que son eficientes y rápidos en su ejecución y gestión, pero por lo mismo carecen de flexibilidad para soportar diferentes ambientes de trabajo y aplicaciones. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Pues básicamente la ventaja es la comunicación entre módulos mediante llamadas o procedimientos, es decir, barato en tiempo, interfaz simple y homogénea. Desventajas: es relativamente complejo y difícil de modificar. La estructura jerárquica. Con el tiempo fueron creciendo las necesidades de los usuarios y se perfeccionaron los sistemas. Por lo tanto, se hizo necesaria una mayor organización del software de sistemas operativos donde una parte del sistema contenía unas subpartes y está organizada en forma de niveles. Como podemos ver en el diseño en la parte derecha, se dividió el sistema operativo en pequeñas partes de tal forma que cada una de ellas estuviera perfectamente definida y una clara interfaz con el resto de los elementos. En un sistema operativo se organiza como una jerarquía de capas, donde cada capa ofrece una interfaz clara, bien definida a la capa superior y solamente utiliza los servicios que le ofrece la capa inferior. Ventajas y desventajas de la estructura por capas. Las ventajas que ofrece este tipo de estructura es la modularidad y la ocultación de información. Una capa no necesita conocer cómo se ha implementado la capa sobre la que se constituye, únicamente necesita conocer la interfaz que os ofrece. Esto facilita enormemente la depuración y verificación del sistema, puesto que en las capas se puede ir construyendo y depurando por separado. Su principal desventaja es la estructura jerárquica, que es demasiado inflexible. Además, sus sistemas reales tienen ciclos de uso. Sus sistemas de archivo requieren de servicios de memoria virtual que puede usar archivos para respaldar en discos, además de un bajo desempeño. Cada cruce entre niveles involucra una sobrecarga, básicamente.
La máquina virtual. Una máquina virtual es un programa informático que crea un entorno virtual entre el sistema operativo y el hardware para que el usuario pueda en ejecución aplicaciones en una máquina abstracta. Por decir de alguna manera más sencilla, una máquina virtual es una aplicación que simula el funcionamiento de una máquina real sobre la que puede instalar sistemas operativos, aplicaciones, navegar de forma segura, imprimir desde alguna aplicación, desde usar un dispositivo USB, etc. Se trata de un tipo de sistema operativo que presenta una interfaz y cada proceso mostrando una máquina que parece idéntica a la máquina subyacente. El objetivo de los sistemas operativos de máquinas virtuales es el integrar distintos sistemas operativos dando la información en varias máquinas diferentes. Es cuando se instala un sistema operativo dentro de otro sin la necesidad de particiones. La máquina virtual es el emulador del BIOS e instala un sistema operativo dentro de algunas carpetas. Algunos conceptos que se manejan en las máquinas virtuales se separan totalmente las funciones de multiprogramación y de la máquina extendida. ¿Pero qué es multiprogramación? Se denomina multiprogramación a la técnica que le permite que dos o más procesos ocupen la misma unidad de memoria principal y que sean ejecutados al mismo tiempo en la unidad central del proceso. El caso de la máquina extendida solamente cuando usas una o más máquinas virtuales. Ventajas y desventajas. Las ventajas de las máquinas virtuales son la que podremos tener varios sistemas operativos sin necesidad de reparticiones o tener más discos duros. Esto nos permitirá poder tener sistemas operativos para pruebas. ¿Cuál es la desventaja de las máquinas virtuales? La principal desventaja de la máquina virtual es que la aplicación de algunos procesos tendrá como efecto la lentitud del computador. Es decir, la computadora en la cual se está ejecutando este proceso debe tener una capacidad bastante notable. Debe tener además una capacidad potente. Cliente-servidor. Esta estructura es el tipo más reciente de sistemas operativos y es el denominado cliente-servidor, que puede ser ejecutado en la mayoría de las computadoras, ya sean grandes o pequeñas. Este sistema sirve para toda clase de aplicaciones, por tanto, es de propósito general y cumple además con las mínimas actividades que los sistemas operativos convencionales. Como los sistemas operativos cliente-servidor están divididos de alguna manera en precisamente cliente y servidor, hay que determinar básicamente las características del cliente. Es decir, es quien inicia la solicitud a peticiones. Tiene por tanto un papel activo en la comunicación. Dispositivo maestro o amo, por llamarlo así. Espera y recibe la respuesta del servidor. Por lo general puede conectarse a varios servidores a la vez. ¿Pero qué características debe tener el servidor? En los sistemas de entrada y salida del receptor de solicitud enviadas por el cliente se conoce como servidor. Sus características son que al iniciar esperan a que llegue la solicitud de los clientes. Desempeñan entonces un papel pasivo en la comunicación. Es dispositivo esclavo, es decir, tras la recepción de una solicitud, se procesan y luego se envían respuestas al cliente. Y por lo general aceptan conexiones desde un gran número de clientes. En ciertos casos el número máximo de peticiones puede estar limitado. Además, no es frecuente que interactúen directamente con los usuarios finales. El proceso del servidor, es decir, el proceso encargado de entender a los múltiples clientes que hacen peticiones de algún recurso administrado por él, el proceso servidor se le conoce como término backhand. El servidor normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la mayoría de las reglas de negocio y los recursos de datos. ¿Qué hace? Acepta los requerimientos de base de datos que hacen los clientes, procesa requerimientos de base de datos, formatea datos para transmitirlos a los clientes, además de procesar la lógica
de la aplicación y realizar validaciones a nivel de base de datos. Muchas gracias, espero que les sirva de algo esta presentación. Hasta luego.